Entonces el tema es clarísimo. Entonces 10 de enero, como el 5 de noviembre ellos saben que el 10 de enero se va a tirar abajo el informe con indicio de responsabilidad penal, cuando ese estaba tramitándose todavía en la dirección de patrocinio, según este bypass que le tiran, violando la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. La Contraloría emite al unísono los dos informes. A ver, emite el informe general del examen especial. Emite. Y allí va. Pero si hay informe con responsabilidad penal, lo emite el mismo día. Pero este informe no lo hace público, porque puede generar que la Fiscalía pida medidas cautelares, prisión preventiva, etc. Pero el mismo día coge y lo manda a la Fiscalía General del Estado. O sea, los dos salen el mismo día. El uno no es público. Se entera la gente cuando ya están con la justicia encima. Entonces, ¿cómo es que el 10 de enero del 2022 recién resuelven asesinarlo al borrador de informe con indicio de responsabilidad penal? Dice los defensores del gobierno que la señora Pilar Ferri, que fue gerente de Propeg encargada en su momento, ella mismo pidió a la Fiscalía que analice este tema. Y entonces viene la pregunta que también hay que hacerse a la fiscal Diana Salazar. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Que se quedó calladito ese pedido? Que no tenía por qué conocer el presidente esto. Facilito, señores, lean la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, atribuciones y funciones de la Contraloría. Tenía que informar al presidente de todos los procesos de auditoría que se han llevado a cabo. Entonces, o la Contraloría mintió y por lo cual tiene que votarlo en 24 horas, sacarlo de frío. O sí le mandaron. Entonces tiene que decir, señor Carlos de Frío, el numeral tal, el literal tal del artículo 31 de la ley orgánica de la Contraloría dice esto. Dice esto. Usted cumplió con este mandato de enviar al presidente de la Asamblea los resultados de los exámenes. Le mandó. Así le mandó. Entonces el presidente sí conoce. No le mandó, incumplió la ley. Para afuera. Porque ¿qué es lo que dicen? Que no había indicios de responsabilidad penal, y solamente responsabilidad civil culposa. La responsabilidad civil culposa es una glosa. Entonces, voy a leer despacito en qué consiste la responsabilidad civil culposa. Y la responsabilidad culposa dice, en el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, nace de una acción u omisión culposa, o sea, de culpa, aunque no intencional, no hay intencionalidad, de un servidor público o de un tercero autor o beneficiario de un acto administrativo emitido sin tomar aquellas, aquí viene el tema, cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos. Entonces viene el tema. O sea, conoció la Contraloría que no había informe técnico, económico, financiero, legal, ni de riesgos. Conoció, porque lo dicen el director de auditoría y el contralor. Conoció que no habían esos informes y que el directorio no había conocido, como estaba obligado a conocer, de esos contratos y de ese acuerdo. Y entonces viene el tema. Conociendo esto, o sea, es que Flopec se le olvidó, no tomó las cautelas, las precauciones necesarias y solamente no se dio cuenta que para autorizar un contrato multimillonario, tenía que tener los informes básicos para poder proceder. Y entonces, eso es una responsabilidad culposa, es una responsabilidad dolosa, porque ellos sabían que esos informes eran básicos para poder fundamentar y de una manera justificar la firma de ese contrato. Por eso es que cuando hablamos de la responsabilidad penal, entonces es otra cosa, pues. En la responsabilidad penal ya caben todas las figuras jurídicas de los delitos contra la administración pública. Eso es importante ver el tema. Pero luego viene el tema sobre la responsabilidad penal. Primera cosa que es importante verla. La ley prevalece sobre los reglamentos y acuerdos. ¿Ok? La ley. No puede firmarse un acuerdo contra un acuerdo o un reglamento contra una ley. Tiene que guardar conformidad con la ley y con la Constitución. ¿Qué dice
el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Dice, el auditor jefe de equipo que interviniera en el examen de auditoría, norma legal, que interviniera en el examen de auditoría, el auditor jefe de equipo es que pertenece a la Dirección de Auditoría de Transporte, no a la Dirección de Patrocinio. El de auditor jefe de equipo que interviniera en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, dará a conocer el informe respectivo al Contralor General y a sus delegados, quienes luego de aprobarlo, los remitirán al Ministerio Público, bien sea la Fiscalía, el nombre que tiene actualmente, Fiscalía General del Estado, con la evidencia acumulada, o sea, de indicios de responsabilidad penal. Entonces, ¿en qué lado dice? En la ley, que eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, antes por el Congreso. ¿En qué parte de la ley dice que los informes de auditoría tenían que ser filtrados y analizados por la Dirección de Patrocinio de la Contraloría? Esto lo único que nos demuestra es que este chanchullo que armaron, ¿lo armaron para qué? Lo armaron para de esa manera justificar cómo la Contraloría está allí para botar abajo indicios de responsabilidad penal cuando le conviene al poder, cuando se lo piden de arriba. Entonces le ponen un filtro, que es el filtro de la Dirección de Patrocinio de la Contraloría, un filtro adicional que no está contemplado en la ley. Y si la Contraloría hubiese considerado desde un punto de vista de razonamiento que era importante, porque alguien me puede decir, pero doctor, que vea la Dirección de Patrocinio no me parece mal. Sí, pero no está contemplado en la ley. Y si la Contraloría introdujo esto desde años atrás, con este acuerdo 020, acuerdo, no es una ley, ¿por qué la Contraloría no sometió una reforma legal ante la Asamblea Nacional para que se cambie la ley y se establezca que los informes de auditorías pasarán por la Dirección de Patrocinio? ¿Por qué no lo puso, pues? ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no corrigió si había una deficiencia? Sino que crearon artificiosamente este tema de la Dirección de Patrocinio para de esta manera tirar al tacho de basura cuando vengan informes con indicios de responsabilidad penal de las direcciones de auditoría y decir, este pasa y este no pasa, dependiendo del cliente. Y cuando se habla del arbitraje, que se había aprobado en estos términos, hay un tema que es importante verlo. En este arbitraje, que lo firman sin el consentimiento del procurador, sin el dictamen obligatorio de la Procuraduría General del Estado, se habla de un arbitraje según primero, este contrato fue firmado en inglés. O sea, ya hijitos, no estamos ante dos instituciones privadas. El idioma oficial del Ecuador es el castellano, o no lo dice la Constitución. Y entonces firmado en inglés. Y luego aquí se mete esta cláusula de arbitraje que no estaba aprobada por la Contraloría. Pero ¿qué es lo que dice la ley en este caso? Que es importante verlo, porque se someten a un arbitraje así en el aire bajo las leyes de Nueva York. Pero está vigente desde el año 2018, está vigente el tema del arbitraje, reformas que se hizo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas. ¿Qué es lo que se dice? Que en caso de arbitraje se podrá someter a arbitraje bajo 3 figuras de arbitraje: reglamento de arbitraje de la CNUDMI, Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil, Naciones Unidas, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya; reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, de la Cámara de Comercio de París; o tercero, Comisión Internacional de Arbitraje Comercial, CIAC. Y entonces viene el tema. Ni siquiera cumplieron con este tipo de posibilidades, de este tipo de arbitraje que podía someterse a esto, sino que lo metieron directo a las leyes de Nueva York, y eso no está ni siquiera en la reforma del Código Orgánico de Finanzas, reforma que viene ya desde el 21 de agosto del 2018. O sea, perdónenme que les diga, es un poco grosero lo que voy a decir, pero realmente se limpiaron en la normativa ecuatoriana, tanto la Contraloría General del Estado, cuanto la Procuraduría General del Estado, y cuanto el gobierno de Lazo y cuanto Flopec. Se limpiaron con toda la normativa.
porque la normativa está allí. Lo que pasa es que ojalá esto lo vean también los asambleístas para que a la hora de formular y fundamentar el juicio político para la Asamblea Nacional tomen en cuenta todos esos tipos de parámetros. Esto me hubiera encantado exponerlo en la Asamblea Nacional, pero desgraciadamente no me invitaron, pues así ellos sabrán por qué no. De por ahí de afuera le han dicho no le den tribuna al doctor Tandazo porque él no es de nosotros, porque así razonan. Doctor, el informe de la Contraloría de noviembre del 2021 establece dos tipos de responsabilidades, administrativa y civil, y también dice que no hubo elementos para considerar la responsabilidad penal, pero sin embargo, según este documento de la Contraloría, es el 10 de enero del 2022, es decir, 2 meses después, donde, permítanme leerlo, de que estos no fueron suficientes, competentes y pertinentes con los hechos de la materia del mismo conforme al acuerdo, ¿no es cierto? Pero se establece el 10 de enero que no hay responsabilidad penal, pero sin embargo en noviembre del 2021 ya indican que no había responsabilidad penal. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esta es una prueba de que es un documento forjado. Porque decidieron, generalmente pasa esto, a ver, para que el ciudadano común me entienda. Porque yo he trabajado en esto, no en la Contraloría, pero he trabajado en temas litigiosos como abogado de libre ejercicio profesional. La Contraloría emite al unísono los dos informes. A ver, emite el informe general del examen especial. Emite. Y allí va. Pero si hay informe con responsabilidad penal, lo emite el mismo día. Pero este informe no lo hace público, porque puede generar que la Fiscalía pida medidas cautelares, prisión preventiva, etc. Pero el mismo día coge y lo manda a la Fiscalía General del Estado. O sea, los dos salen el mismo día. El uno no es público. Se entera la gente cuando ya están con la justicia encima. Entonces, ¿cómo es que el 10 de enero del 2022 recién resuelven asesinarlo al borrador de informe con indicio de responsabilidad penal? Ya estamos, no olvidemos que estamos en pleno gobierno de Lazo, ¿no? Claro. Estamos 10 de enero del 2022 y 5 de noviembre del 2021, fecha del informe del examen especial, gobierno de Lazo. Entonces ya comenzaron a cuidarse para beneficiar a Flopec, porque ya Flopec tenía la bendición de Hernán Duque Lecaro. Más claro no canta un gallo, ya no tenían que matarle a Amazonas Tanker, sino más bien decirle cuánto hay. Entonces el tema es clarísimo. Entonces 10 de enero, como el 5 de noviembre ellos saben que el 10 de enero se va a tirar abajo el informe con indicio de responsabilidad penal, cuando ese estaba tramitándose todavía en la dirección de patrocinio, según este bypass que le tiran, violando la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Sí, y lo que manifestaba el estimado doctor, que Manuel Arroyo, director nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría, este filtro que usted ya nos indicaba, él incluso dijo que no hay presunto delito de peculado en la comparecencia de este funcionario. A ver, el delito de peculado, la Contraloría solamente tiene la competencia de establecer indicios de responsabilidad penal. No puede llegar a determinar no hay peculado o si hay peculado. Porque incluso la Fiscalía General del Estado, de oficio, no necesariamente en base a un informe de la Contraloría, esto es importante lo que estoy diciendo, de oficio puede considerar que si hay peculado y se fue el peculado. Y se fue el peculado y punto. Porque la Fiscalía ya no está amordazada como estaba antes. Entonces la Fiscalía puede decir si hay peculado, en mi criterio hay indicios y hay suficientes elementos de convicción y se fue por el tema del peculado. Entonces no es que la Contraloría dice no hay peculado, no puede decir que no hay peculado, porque ellos lo máximo que pueden llegar a determinar indicios de responsabilidad penal. Y la Fiscalía, con base en hecho, abre un expediente de investigación. Entonces aquí, por eso decía aquí todo el mundo, pero además hay un tema. Dice los defensores del gobierno que la señora Pilar Ferri, que fue gerente de Flopec encargada en su momento, ella mismo pidió a la Fiscalía que analice este tema. Y entonces viene la pregunta que también hay que hacérselo a la fiscal Diana Salazar. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Que se quedó calladito ese pedido? Ese pedido se quedó durmiendo allí. Entonces aquí, porque si no ha funcionado por un lado, la Fiscalía tenía que darle piola por otro lado.
pero todo el mundo dispuesto a ver cómo se lo ahoga. Aquí no pasó nada. Pero la normativa que he citado los condena. Sí, no, y sobre todo también este informe borrador de responsabilidad penal, doctor, pero Carlos Rufrío decía que no necesariamente una responsabilidad civil, en este caso, que es una pérdida de más de 6.1 millones de dólares, que una responsabilidad civil no tiene que caer en el tema doloso, y que por eso también no se establece eso. Sí, Jairo, pero la responsabilidad civil es más o menos cuando usted se durmió, no se dio cuenta, fue, o sea, por impericia, negligencia, falta de precaución, no llegó a ver bien las cosas y se le pasó algo. Pero en este caso, o sea, eso pueden alegar en otros casos, pero en este caso, en donde llevaron un proceso, analizaron un proceso de contratación de Plopec, donde no habían informes, y esto lo dice la gente de Contraloría, no lo digo yo, lo dice incluso Arroyo, el director de Autoridad de Transporte. No había informe para firmar el contrato, no hubo informe técnico, económico, legal, financiero ni de riesgos. Y firmaron el contrato. Eso es falta, eso es negligencia, eso es falta de precaución. O sea, un funcionario de esa talla, funcionarios de ese nivel en Plopec, que no se han, incluso que no se dieron cuenta que ese tema, por el tema del ordenador del gasto, tenía que aprobarlo el directorio de Plopec. ¿Qué no se dieron cuenta? O sea, eso no nos pueden decir jamás. Pueden decir jamás. Entonces, no es que hacen unas, y por eso es que le falta un poco de contundencia a los asambleístas. Hacen su esfuerzo. Yo tampoco soy un crítico acerbo. Hacen su esfuerzo. La asambleísta Viviana Veloz, la asambleísta Mireya Pazmiño, los otros asambleístas son de primera, pero les falta un poquito más. Y para eso estamos. O sea, por eso, ojalá tomaran algo de esto, para que no se dejen tomar del pelo. Por ejemplo, cuando el procurador les dice que no hay ninguna consecuencia jurídica de que no hayan sometido a la aprobación del procurador el convenio arbitral. Ahí está la ley de arbitraje y mediación que dice que no se ha solicitado, carece de validez la cláusula. ¿Qué? Y no puede alguien decirle, señor secretario, por secretaría, señora presidenta, por secretaría que se lee el artículo 4 de la ley de arbitraje y mediación, el inciso final, chao en la boca al procurador. Que no tenía por qué conocer el presidente esto. Facilito, señores, lean la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, atribuciones y funciones de la Contraloría. Tenía que informar al presidente de todos los procesos de auditoría que se han llevado a cabo. Entonces, o la Contraloría mintió y por lo cual tiene que votarlo en 24 horas a Carlos Riofrío. O sí le mandaron. Entonces tiene que decir, señor Carlos Riofrío, el numeral tal, el literal tal del artículo 31 de la ley orgánica de la Contraloría dice esto. Dice esto, usted cumplió con este mandato de enviar al presidente de la Asamblea los resultados de los exámenes. Le mandó. Así le mandó. Entonces el presidente sí conoce. No le mandó, incumplió la ley. Pa' afuera. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.